Hope TV, una esperanza en Internet. Ese es nuestro lema. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en presentarles programas que traigan esperanza a nuestra vida en medio de tantas malas noticias. Queremos presentarles buenas noticias que suavicen nuestra alma, que suavicen nuestro corazón a través de la música, a través de pláticas, a través de experiencias personales, de mensajes de amor, a través de la palabra de Dios. Es un gusto saludarlos nuevamente y les quiero presentar el día de hoy en la música a una persona muy especial. Ella es Maribel Arata. Me voy a permitir leerles una pequeña reseña de ella. Maribel Arata, nacida en Santiago de Chile y desde muy pequeña vino a México a vivir. Sus padres, uno cantante profesional y su madre actriz y modelo del Perú. En el año de 1985 fue ganadora del 4º lugar del Festival Valores Juveniles Bacardí. En varias ocasiones se ha presentado en televisión y radio a dueto con su hermana Natalie y ha hecho varios jingles y coros con diferentes artistas y también en diferentes iglesias. Comenzó a componer cantos para el Señor y grabó además un disco. Actualmente radica en Moroleón, Guanajuato, dirigiendo su propia academia de canto. Vamos a escuchar a Maribel. Es un honor poder estar con todos ustedes. Yo soy Maribel Arata, quizá muchos me conocen, quizás otros no. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de poder estar en este espacio que Hope TV nos da a todos nosotros para poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Yo solo les pido por favor que compartan, no esperes más, ve y comparte esta página para que mucha gente pueda conocer de Cristo, poder escuchar la palabra del Señor a través de la música, a través de mensajes, a través de tantas cosas que Rubén y Moni nos tienen preparada para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y Rubén y Moni, de verdad, un orgullo poder ser su amiga y poder estar con ustedes. No, Maribel, pues este es tu programa. Estamos de verdad deseosos de escucharte, escuchar estas composiciones que tú tienes. Pues adelante, bienvenida. Bueno, voy a contar un poquito de mí. Yo tengo ya muchos años de ser cristiana, me convertí en el 88 y tuve la fortuna de poder llegar a la iglesia, la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, a la FIL Satélite, en donde conozco a mucha gente bellísima que por medio de este canal la he vuelto a ver y es un orgullo de verdad poder estar aquí. Yo voy a compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace algunos años atrás yo tuve un problemita en la voz. No precisamente en mis cuerdas, porque mis cuerdas están intactas, sino tuve un problema quizá de movimiento de laringe. Entonces ya no podía cantar normalmente como lo hacía, porque la voz me temblaba muchísimo, de hecho todavía se me tiembla. Pero bueno, duré mucho tiempo sin cantar, muchísimo tiempo sin cantar. Ustedes saben que eso es algo muy muy feo, es como si a un futbolista le botara su pie y no pudiera ya pues hacer su deporte, ¿no? Entonces a nosotros como cantantes que se nos dificulte hacer algo que hacíamos de años es muy triste, muy feo. Pero en ese tiempo pues Dios me dio la oportunidad de poder aprender otras cosas, de poder aprender instrumentos, de poder aprender a enseñar, a cantar. Hoy tengo una academia de canto que se llama Academia de Canto Maribel Arata en Moroleón, Guanajuato, que es donde yo radico. Y bueno, poco a poco se me ha compuesto un poquito la voz, no al 100. Entonces yo quiero compartir un poquito de estas canciones que Dios me ha regalado, en especial una de ellas que Dios me dio a mí. Es el Salmo 57. Espero les guste. Las otras dos son ya composiciones que de otras personas, son himnos bellísimos que no pasan de moda, que espero les guste. Y bueno, quédate con nosotros para que conozcas un poquito más de mí y de lo que hace Hope TV. Dios te bendiga. Gracia del Señor, que mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
viento. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Ya mis cadenas Él rompió, y como el mar fluye su voz, sublime gracia y amor. Peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará a mi hogar. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él rompió, y como el mar fluye su voz, sublime gracia y amor. Ya libre soy, Dios me salvó, ya mis cadenas Él rompió, y como el mar fluye su voz, sublime gracia y amor. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Estar triste, como entre sombras, sí, como sentirme sola, y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz
yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiada hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me dan sin titubear, y todas sus bondades se me dan sin titubear. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre así. Se cuida de las aves, cuida también de mí, y cuidará también de mí, cuidará también de mí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. Ten misericordia de mi Señor, porque en ti ha confiado mi alma entera, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la tormenta. Ten misericordia de mí, Señor, porque en ti ha confiado mi alma entera, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la tormenta. Clamaré a mi Dios, al Dios que me sustenta. Él oirá de los cielos y me rescatará de lo que me atormenta. Ten misericordia de mí, Señor, porque en ti ha confiado mi alma entera,
porque grande eres Dios, y hasta los cielos tu misericordia es. Misericordia de mi Señor, porque en ti ha confiado mi alma entera, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la tormenta. Muchas gracias, Maribel, por esas palabras tan hermosas que nos diriges a nosotros. Estamos muy contentos de verte nuevamente, de tenerte aquí en el programa. Tú sabes que este es tu programa. Y ustedes saben que en Hope TV estamos muy contentos de tenerlos. Estamos deseosos también de seguir recibiendo a muchas otras personas que quieran participar. Comuníquense con nosotros, aquellas personas que quieran estar aquí en el programa. Saben que están abiertas las puertas. Son bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Recuerden que esta sección estamos conociendo a Dios. Ya habíamos estudiado la fidelidad de Dios, la majestad de Dios. El día de hoy tenemos la misericordia de Dios. Y la Biblia dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué hermoso leemos esto en Salmo 103. La misericordia de Dios es otro atributo de Él. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento proclaman la misericordia de Dios. Podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de otra persona. Se trata de la compasión por la necesidad de otra persona. Sin embargo, la misericordia no se queda en el pensamiento, sino que lleva a la acción. La naturaleza de Dios es ser misericordioso, porque Dios es bueno, es bondadoso, es clemente, es compasivo con nosotros. Miren, cuando una persona nos ofende, cuando una persona nos lastima, cuando una persona quizás hasta nos avergüenza frente a otros, pues nosotros nos sentimos muy enojados, nos podemos sentir muy frustrados o indignados. Quizá también le podemos guardar rencor o resentimiento a esa persona. Podemos quizá llegar hasta estar amargados durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo estamos dándole vueltas en nuestra mente pensando en ese tema. Y quizá hasta nos estamos constantemente repitiendo una frase de no es justo lo que me hizo, no estoy de acuerdo cómo me trató, etc. Si esa persona en un momento dado se acerca a nosotros para pedirnos una disculpa, pues bueno, nosotros podemos tomar una de dos opciones. O lo perdonamos, pero bueno, también muchas veces perdonamos pero no olvidamos, o bien decidimos no perdonar. Decidimos no perdonar y nos alejamos de esa persona, la rechazamos, la eliminamos de nuestros contactos, ¿verdad? Y no queremos saber nada, no le queremos dar ni una oportunidad. Bueno, es más, incluso hasta hablando de casos más extremos, podemos llegar hasta querer pagarle como esa persona nos pagó, ¿verdad? Es decir, vengarnos de ella. En esta ocasión les voy a compartir 5 puntos de muchos que yo encuentro en la Biblia para afirmar que Dios es misericordioso.
Vamos al primer punto. Dios nos colma de cosas buenas todos los días. Y la Biblia nos dice esto, ¿verdad? Que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque se renuevan día a día. Esto nos habla de que son continuas, pero también jamás terminan. ¿Pero por qué no terminan? Pues porque la misericordia de Dios no es un estado temporal de Él, es un atributo eterno. Ahí tenemos el primer punto. Voy a platicarles de un segundo punto. Dios no se enoja fácilmente. Esto nos habla de su misericordia. Lo acabamos de ver en la Biblia, ¿verdad? Que nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, no se enoja con facilidad, no se desespera como nosotros. Cuando nosotros cometemos algún error, Dios no se desespera. Él nos tiene mucha paciencia y eso es misericordia. Dios no guarda para siempre su enojo, porque nos ama y además nos perdona sin reservas, porque esa es su naturaleza, ese es su carácter. El siguiente punto, Dios nos perdona sin reservas. Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a darnos indulto. A Él le duele mucho la disciplina, le duele mucho el castigo. Dios nos conoce perfectamente. Y así como un padre que tiene compasión con su hijo, dice la Biblia que también Dios se compadece de los que le temen. Sin embargo, la misericordia de Dios es mucho más grande que la de cualquier humano. ¿Por qué? Porque Él nos conoce absolutamente todo. Él conoce de nosotros todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras acciones, Él conoce incluso las intenciones detrás de esas acciones, pero Él también conoce nuestras luchas cuando nosotros estamos luchando quizá con un pecado que es recurrente. Y aún así, el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados. Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos. Y eso nos habla de su misericordia. El siguiente punto que encontramos en la Biblia, que yo encuentro en la Biblia, es que Dios se compadece de nuestra necesidad. Imagínense, sin la misericordia de Dios estaríamos perdidos. Estaríamos o nos sentiríamos destruidos, seríamos quizá consumidos, ¿verdad? Recuerden el significado de misericordia: compasión por la necesidad de otro. Miren, reflexionemos lo siguiente. Si no hubiera culpa alguna en el mundo, si no hubieran lágrimas, dolor por lo que ocasiona el pecado en nuestras vidas, pues quizá nadie le daría gracias a Dios por su misericordia, quizá nadie le daría gracias a Dios por el perdón que nos otorga. Nadie vería o tendría la necesidad de la misericordia de Dios. Pero son la angustia, precisamente el pecado de los humanos los que hacen salir a la luz la misericordia de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí a un Dios compasivo, un Dios que se compadece de nuestra condición. De nuestra condición, ¿por qué? Porque nosotros cuando tenemos estas fallas, cuando nosotros le faltamos a Dios, cuando nosotros le ofendemos, pues tenemos una carga muy fuerte, una carga muy pesada. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer para alcanzar la misericordia de Dios en relación a nuestro pecado? Y la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos da la respuesta y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de cambiar nuestra vida, debemos de volvernos a ese Dios compasivo, a ese Dios misericordioso, es decir, debemos de arrepentirnos de corazón, no nada más de palabra, sino de corazón. ¿Cuándo? Ahora mismo, ahorita que hay tiempo. Dios está deseoso en restaurarnos, está deseoso en limpiar nuestra vida.
Él anhela que acudamos a Él, que acudamos pero con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un espíritu quebrantado por nuestra actitud, por nuestra conducta, por nuestras ofensas. Porque dice la Biblia que Él se deleita en perdonarnos. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de buscarlo, debemos de invocarlo, debemos de entregarle nuestro corazón completo y lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar, ¿por qué? Porque Él nos va a perdonar, Él nos perdona, Él perdona todo. Y finalmente, un último punto que encontramos en la Biblia, y bueno, hace rato les comenté que hay muchos más que nos pueden hablar de la misericordia de Dios. Dios olvida nuestras faltas cuando le confesamos delante de Él. Cuando nosotros confesamos estas faltas delante de Él, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Dios ama, perdona y olvida. Y cuando nosotros nos presentamos ante Él con un corazón arrepentido y le confesamos nuestros pecados, Dios, dice la Biblia, que Él echa en lo profundo del mar estas faltas, estos pecados. Nuestras culpas son sepultadas para no volverlas a sacar nunca más. La Biblia dice, y fíjense bien, les voy a leer una porción nada más de un versículo que dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Qué bonito, reflexionemos en esto. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? El conocer a Dios, que Él es un Dios misericordioso, que eso me trae a mí y seguramente también a ustedes les trae esperanza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros acudimos a Él, sabemos que Dios nos va a perdonar, pues nos liberamos de esa carga, nos liberamos de esos sentimientos de culpa y de condenación. Y solamente les platico algo que la Biblia nos narra. Miren, en tiempos de Jesús, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, fue acusado y fue señalado por muchas personas porque Él aceptó convivir y estar en la mesa compartiendo la comida con pecadores. Dice la Biblia, ellos eran publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos en aquel tiempo? Eran los recaudadores de impuestos. Y estas personas pues eran los que cobraban los impuestos, pero también eran personas que explotaban a todo el pueblo y en todo lo posible explotaban sus fuentes de trabajo. También los extorsionaban y cobraban más de la cuenta. Por lo tanto, eran personas que eran pues sumamente detestadas, eran rechazadas y realmente trataban de evitarlas lo más que podían. Sin embargo, Jesús se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos lo invitó a su casa a comer y estuvo conviviendo Jesús y sus discípulos. Y Jesús les responde a aquellos que murmuraban en contra de Él y en contra de los discípulos por esta situación. Y les responde Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces la Biblia nos muestra claramente el amor tan grande de Dios y su misericordia. ¿Hacia quién? Hacia todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo a la tierra a morir por el pecado de todo el mundo. Y todo aquel que crea en Él, es decir, todo aquel que crea en ese acto de amor, dice la Biblia, que será salvo, que no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo, que Él realmente vivió, que Él realmente murió, resucitó y que además está sentado a la diestra de su Padre. ¿Para qué? Para abogar por nosotros, por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Y cuando nosotros entendemos todo esto, cuando nosotros conocemos de la hermosa misericordia de Dios, pues trae esperanza a nuestras vidas.
Les agradezco mucho el estar con nosotros en estos espacios y el escuchar estas pláticas de conociendo a Dios. Que tengan un excelente día. Hemos llegado al final de nuestro programa y hemos escuchado mensajes de esperanza a través de la música, a través de una plática. Les quiero pedir que se queden con esos mensajes durante toda la semana, pero también que lo puedan compartir. Les quiero pedir que nos hagan comentarios en el canal. Queremos escucharlos, queremos ver y leer, porque sí hemos recibido algunos, pero sí quisiéramos recibir todavía muchos más. Les adelanto que el próximo programa vamos a tener una nueva sección, vamos a tener una persona muy especial. No les voy a decir nada, ese es un secreto, es una sorpresa. Y bueno, les voy a pedir que por favor denle like, compartan y se suscriban. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.